Imagina, querido amigo, el polvo denso del antiguo Egipto asentándose sobre hombros curvados por el peso de la esclavitud. Allí, donde el sol parecía cómplice de la opresión y el sonido del látigo era una melodía macabra que dictaba el ritmo del sufrimiento diario, nació un niño llamado Caleb en el seno del pueblo hebreo. Desde sus primeros suspiros, el aire que respiraba estaba cargado con los lamentos de una nación en cadenas, una gente forzada a construir monumentos para dioses extraños y faraones despiadados. En aquel escenario de desesperanza institucionalizada, donde los sueños eran aplastados incluso antes de nacer, la llegada de una nueva vida podría parecer solo una carga más, una boca más que alimentar en medio de la miseria. Pero Dios, en su infinita sabiduría y en su misterioso propósito mayor, ya entrelazaba los hilos del destino de aquel pequeño, preparándolo para ser un faro en medio de la oscuridad, mientras muchos de sus compatriotas, comprensiblemente, dejaban que la amargura de la esclavitud endureciera sus corazones y apagara la llama de la esperanza. El joven Caleb cultivaba en silencio una semilla de fe extraordinaria. Era una certeza inexplicable, un fuego interior que susurraba que aquellas cadenas no eran el final de la historia de su pueblo, que la promesa de libertad hecha por Dios a sus antepasados no había sido olvidada. Él escuchaba las historias de los mayores, los relatos de la alianza divina, y en su corazón de joven guerrero, no en fuerza física, sino en espíritu, se aferraba a ellas. Esa convicción precoz, esa negativa a conformarse con la opresión, era el suelo fértil donde la voluntad divina comenzaría a obrar maravillas, preparándolo para los días de liberación. Y los días de asombro y milagro llegaron, amigo mío, como una tempestad de esperanza barriendo la tierra de Egipto. Caleb, ya un joven observador y atento a las señales de los tiempos, fue testigo con sus propios ojos de la mano poderosa de Dios, actuando a través de Moisés. Plaga tras plaga, vio cómo la arrogancia del faraón era sistemáticamente desmantelada, cada intervención divina más asombrosa que la anterior. No eran solo eventos naturales, eran demostraciones claras de la soberanía del Dios del pueblo hebreo sobre los dioses egipcios y sobre el poder temporal de un imperio. Para Caleb, cada milagro era un ladrillo más en la construcción de su fe inquebrantable, una prueba viva de que su Dios era un Dios de acción, un libertador que oía el clamor de su pueblo e intervenía en el curso de la historia. El clímax de esta demostración de poder divino que sellaría para siempre la fe en el corazón de Caleb fue la noche de la Pascua y la subsiguiente travesía milagrosa del Mar Rojo. Imagina la escena, amigo. Por un lado, el ejército más poderoso del mundo en persecución implacable. Por el otro, un mar infranqueable. El miedo y la desesperación se apoderaban del pueblo hebreo. Pero entonces, el soplo de Dios dividió las aguas, creando un camino seco donde antes solo había peligro. Al atravesar entre murallas líquidas, Caleb no solo caminaba hacia la libertad física, sino también hacia una certeza espiritual profunda y transformadora. Aquel milagro espectacular era la firma de Dios en la Carta de Liberación de Israel y la confirmación definitiva para Caleb de que ninguna fuerza terrenal podría detener las promesas divinas o su propósito mayor de liberación. Tras la euforia indescriptible de la libertad, milagrosamente conquistada, el pueblo hebreo, y con él el joven Caleb, se adentró en la realidad cruda e implacable del desierto. ¿Puedes imaginar, amigo, la transición abrupta? Dejar atrás la tierra de la esclavitud, sí, pero también la única referencia de mundo que muchos conocían,
para encarar una vastedad árida, donde cada día era una nueva prueba de fe y resistencia. El sol abrasador durante el día, el frío cortante por la noche, la escasez de agua y la monotonía del paisaje comenzaron a minar el ánimo de muchos. Aquel mismo pueblo que había presenciado el poder extraordinario de Dios dividiendo el mar, ahora se veía enfrentado a la sed, al hambre y, peor aún, a la incertidumbre sobre el futuro que les aguardaba. En ese escenario de pruebas constantes, Caleb observaba, con un corazón que ya había aprendido a confiar, la frágil naturaleza de la fe colectiva. Mientras él se mantenía firme en la promesa de la tierra de Canaán, un oasis de esperanza en su alma, muchos de sus hermanos de jornada comenzaron a vacilar terriblemente. La memoria de los milagros parecía desvanecerse rápidamente ante las dificultades inmediatas del desierto. La murmuración se convirtió en una compañera constante en los campamentos. Quejas contra Moisés, añoranza de Egipto. Asómbrate, amigo, añoranza de la propia esclavitud, donde al menos, decían ellos, tenían pan y agua garantizados. Caleb veía allí el peligro de la incredulidad, una enfermedad que se propagaba más rápido que cualquier plaga. Incluso cuando la esperanza del pueblo se desvanecía y la fe colectiva era reemplazada por actos de rebelión, como la construcción del becerro de oro, una afrenta directa a la voluntad divina y al Dios que los había liberado. El espíritu de guerrero de Caleb permanecía inquebrantable en su fidelidad. Él no se dejó contaminar por la ola de desesperación ni por la idolatría. Su obediencia y confianza en el propósito mayor de Dios eran como un ancla en medio de la tempestad. Él comprendía que el desierto no era solo un lugar de paso, sino una escuela, un crisol donde el carácter y la verdadera fe serían forjados y probados. Y la mayor de esas pruebas, la que definiría el destino de una generación entera, estaba a punto de suceder a las puertas de la propia tierra de la promesa. Y el momento crítico llegó, amigo, cuando finalmente avistaron los límites de Canaán. 12 hombres, príncipes de sus tribus, fueron escogidos para una misión de reconocimiento, y entre ellos estaba Caleb, representando a Judá. Con el corazón latiendo fuerte por la inminencia de la promesa. Se adentraron en la tierra que manaba leche y miel, vieron su belleza y abundancia, pero también se encontraron con ciudades imponentes y con los legendarios gigantes, descendientes de Anac. A su regreso, mientras 10 de los espías, dominados por el miedo, presentaron un informe que sembró pánico e incredulidad, describiendo a los hebreos como langostas ante la fuerza del enemigo, solo Caleb y Josué, con la fe ardiendo en sus ojos, proclamaron la certeza de la victoria. Subamos y poseamos la tierra, porque ciertamente prevaleceremos contra ella, pues el Señor está con nosotros. Y entonces, amigo mío, vino el veredicto divino, pesado e implacable como las arenas del desierto, que serían su morada por 4 décadas. A causa de la incredulidad colectiva, de aquel miedo paralizante que despreció la promesa y el poder de Dios, toda aquella generación que salió de Egipto con la esperanza de la libertad, fue sentenciada a vagar 40 años. Imagina el peso de esa condena cayendo sobre los hombros de Caleb. Él, cuyo corazón rebosaba de fe y que había visto la tierra prometida con sus propios ojos, ahora estaba destinado a caminar junto a aquellos que dudaron, compartiendo el exilio, pero no el espíritu de derrota. ¡Qué prueba monumental para la fidelidad de un guerrero de la esperanza! Mientras los años se arrastraban bajo el sol inclemente del desierto, Caleb se convirtió en un testigo silencioso de la
dolorosa cosecha de la incredulidad. Día tras día veía cómo aquellos que se burlaron de la promesa de Dios, aquellos que prefirieron la murmuración a la obediencia, caían uno a uno, sus sueños de Canaán transformados en polvo. Muchos podrían haberse llenado de amargura, cuestionado la justicia divina o incluso la validez de su propia fe ante tamaña demora y sufrimiento a su alrededor. Pero Caleb no. En su interior, la llama de la esperanza y de la certeza en el propósito mayor de Dios permanecía encendida, nutrida por la paciencia y por una perseverancia que era casi sobrehumana, un verdadero don divino. Durante esas 4 largas décadas de espera, el desierto se convirtió en un campo de entrenamiento para el alma de Caleb, un lugar donde su integridad y fidelidad fueron puestas a prueba y salieron aún más fortalecidas. Se alimentó del maná, el pan del cielo que era un recordatorio diario del sustento y de la presencia de Dios. Y fue guiado por la columna de nube y de fuego, señales visibles de la voluntad divina que no los abandonaba. Mientras una generación incrédula fenecía, una nueva generación nacía y crecía en el desierto, y para estos jóvenes, Caleb, con su espíritu de guerrero indomable y su corazón lleno de esperanza, era un faro, un ejemplo vivo de que las promesas de Dios valen la pena ser esperadas, incluso si la espera parece una eternidad. La paciencia de Caleb no era pasividad, amigo mío, sino una activa y vigilante confianza en el tiempo perfecto de Dios. Él sabía que cada día en el desierto, por más árido que fuese, cumplía un propósito mayor, la purificación de un pueblo, la necesidad de que aprendieran a depender enteramente del Señor antes de entrar en la tierra de la promesa. Su perseverancia era un acto de fe continuo, una negativa a permitir que la incredulidad ambiental contaminara su espíritu. Mantenía los ojos fijos, no en las dificultades del presente, sino en la certeza de la victoria futura que Dios ya había decretado, preparando su corazón para el día en que finalmente cruzaría el Jordán, no ya como un joven espía, sino como un conquistador listo para reclamar su herencia. Finalmente, amigo mío, tras los largos y exhaustivos 40 años serpenteando por el desierto, la arena bajo los pies del pueblo hebreo comenzó a sentirse diferente. Había una nueva fragancia en el aire, un presagio de la esperanza que estaba a punto de materializarse. La generación incrédula había quedado atrás, y una nueva oleada de hombres y mujeres, forjados en las adversidades del yermo, pero con la mirada fija en la promesa, estaba lista. Caleb, ahora un anciano venerable, pero con el mismo fuego de guerrero en el corazón, sentía la inminencia de la conquista. Él sabía que el tiempo de Dios se estaba cumpliendo, y la preparación para entrar en Canaán no era solo física, con estrategias y armas, sino profundamente espiritual, exigiendo una renovación de la alianza con el Dios que los había guiado hasta allí. Antes de que pudieran cruzar el Jordán y pisar la tierra de la herencia, momentos cruciales de transición y renovación espiritual se hicieron necesarios. Moisés, el gran libertador y legislador, ya no los conduciría físicamente a la conquista. Su jornada terrenal estaba llegando a su fin. El manto del liderazgo fue solemnemente pasado a Josué, un hombre de fe y valentía comprobadas, compañero de Caleb en aquella primera incursión espía que reveló la verdadera naturaleza de sus corazones. Para Caleb, ver a Josué asumir el mando no era motivo de envidia, sino de profunda alegría y confirmación de la fidelidad de Dios, que siempre levanta a los líderes correctos para cada estación de su propósito mayor.
Era un tiempo de realinear el corazón del pueblo, de reafirmar los preceptos divinos y de buscar la santidad necesaria para la gran empresa. La preparación para la conquista de Canaán implicó más que afilar espadas, implicó la circuncisión de una nueva generación, una señal física de la alianza y de Meusetzito, la separación del pueblo hebreo para Dios. Implicó también la celebración de la Pascua ya a las puertas de la tierra prometida, un acto poderoso de recuerdo de la libertad de Egipto y de la protección divina continua. Caleb participó activamente en estos rituales de renovación, su corazón rebosando de gratitud y anticipación. Él sabía que la victoria no vendría solo por la fuerza del brazo o por la astucia militar, sino, sobre todo, por la obediencia a la voluntad divina y por la manifestación del poder de Dios en favor de aquellos que en Él confían. Era la consolidación de la fe antes de la batalla. Mientras Josué recibía las instrucciones divinas para la travesía del Jordán y las primeras batallas, Caleb permanecía como un pilar de esperanza y fidelidad para el pueblo. Su testimonio vivo de quien vio los milagros en Egipto, sobrevivió al desierto y mantuvo la promesa encendida en el corazón por 4 décadas. Era una fuente de inspiración y aliento para los más jóvenes. Él era la personificación de la perseverancia, un guerrero anciano cuya simple presencia recordaba a todos que Dios cumple o que promete. Aquel periodo de preparación final fue esencial para unir al pueblo bajo el nuevo liderazgo de Josué y para fortalecer la determinación colectiva de que esta vez ellos no retrocederían ante los gigantes, sino que avanzarían en fe para tomar posesión de la herencia largamente anhelada. Amigo mío, después de tantos años de espera y perseverancia, llegó finalmente el día en que las tribus de Israel comenzaron a recibir su herencia en la tierra de Canaán. Y en medio de esa división, una figura se destaca, imponente a pesar de la ancianidad: Caleb, el incansable guerrero de la fe. Con 85 años de edad, una vida entera marcada por la fidelidad a Dios, se presentó ante Josué, no para pedir un lugar tranquilo donde descansar sus huesos, sino para reivindicar la más desafiante de las promesas. Su corazón aún ardía con el fuego de la juventud y con la certeza de la unción divina que reposaba sobre él para la conquista de Hebrón, la región montañosa infestada por los temibles hijos de Anac, los gigantes. Tú sabes lo que el Señor habló a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, respecto a mí y a ti, comenzó Caleb, su voz resonando con la autoridad de quien ha caminado con Dios y ha visto sus maravillas. Recordó la promesa hecha 4 décadas antes, que la tierra que sus pies pisaron como espía le sería dada por herencia. Y con una osadía santa declaró: «He aquí que el Señor me ha conservado la vida, como dijo, 45 años han pasado desde que el Señor habló esta palabra a Moisés, y he aquí que hoy soy ya de edad de 85 años, y todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió». ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, tanto para salir como para entrar. ¡Qué demostración de vigor y fe inquebrantable! Ante tamaña valentía y una fe que el tiempo no pudo apagar, sino solo refinar, Josué bendijo a Caleb y le dio Hebrón por herencia. Y este guerrero anciano, impulsado por la promesa de Dios y la fuerza que viene de lo alto, no vaciló. Marchó con sus hombres hacia las montañas donde los gigantes se atrincheraban, aquellos mismos seres que habían aterrorizado a una generación entera.
La batalla fue ardua como era de esperar, pues los descendientes de Anac eran poderosos y sus fortalezas imponentes. Pero Caleb no luchaba solo. El Dios de los milagros, el mismo que había abierto el Mar Rojo y derribado las murallas de Jericó, estaba con él, capacitándolo para una victoria extraordinaria. Y la victoria llegó, rotunda y completa. Caleb, con el poder de Dios fluyendo a través de sí, expulsó a los 3 hijos de Anac, Sesai, Aimán y Talmai de Hebrón. Aquellos gigantes, símbolos del miedo y la incredulidad del pasado, fueron subyugados por la fe persistente de un hombre que nunca dudó de la promesa divina. La conquista de Hebrón no fue solo una victoria militar. Fue el sello de Dios en la vida de Caleb, la materialización de una esperanza pacientemente cultivada por más de 4 décadas en el desierto. Aquel trozo de tierra se convirtió en el símbolo palpable de la fidelidad de Dios y de la recompensa reservada a aquellos que, como Caleb, eligen creer y perseverar independientemente de las circunstancias o del tamaño de los obstáculos. La historia épica de Caleb, el guerrero de la fe, no se desvanece con el polvo de la batalla o con la simple posesión de un pedazo de tierra. No, amigo mío, el verdadero legado de un hombre como él trasciende el tiempo y las conquistas materiales. Tras asegurar Hebrón, su tan anhelada herencia, Caleb demostró la nobleza de su corazón al no retener la bendición solo para sí. Él comprendía que las promesas de Dios están hechas para fluir, para bendecir familias y futuras generaciones. Así, compartió generosamente su conquista, asegurando que sus descendientes tuvieran no solo un lugar al que llamar hogar, sino también un ejemplo vivo de lo que significa confiar y perseverar en el propósito mayor de Dios. La ciudad de Hebrón, antes un reducto de gigantes y un símbolo de miedo, se transformó bajo la influencia de Caleb. Se convirtió en un monumento a la esperanza cumplida, un testimonio palpable de la fidelidad de Dios y de la valentía indomable de un hombre que osó creer contra toda probabilidad. Cada colina, cada fuente de agua en su herencia, como las que concedió a su hija Axa, hablaba de la victoria de la fe sobre la incredulidad. El legado de Caleb se estaba tejiendo no solo en historias contadas alrededor de la hoguera, sino en la propia geografía de la tierra que ahora nutría a su pueblo, un recordatorio constante de que Dios honra a aquellos que lo honran. Con el pasar de los años, Caleb envejeció, como es natural a todos los mortales. Sin embargo, las Escrituras nos dan a entender que su vigor espiritual, su pasión por Dios y su fe contagiosa jamás disminuyeron. Se convirtió en una fuente de inspiración viva, un ejemplo para las nuevas generaciones de israelitas que crecían en Canaán. Su vida era una clase magistral sobre perseverancia, sobre la importancia de mantener el corazón puro y la confianza inquebrantable en las promesas divinas, incluso cuando la espera es larga y los desafíos son inmensos. La memoria de su travesía, desde la esclavitud en Egipto hasta la conquista de su herencia, era un tesoro para todo el pueblo hebreo. Y así, el nombre de Caleb resuena a través de los siglos, no primordialmente como un conquistador de tierras, sino como un conquistador de imposibilidades por la fe. Su legado es un mensaje atemporal para todos nosotros que enfrentamos nuestros propios gigantes, sean estos el miedo, la duda, la desesperanza o las circunstancias adversas. La vida de este extraordinario guerrero de Dios nos enseña que la verdadera herencia que podemos dejar no se mide en posesiones, sino en el impacto de una vida vivida en fidelidad y obediencia.
La esperanza que él personificó y la promesa que vio cumplirse continúan inspirando a todos aquellos que buscan vivir una vida de propósito mayor, confiando en que, con Dios, todas las cosas son posibles.